Pues ahora sí, oficialmente bienvenidos para la grabación también de esta clase. Y lo que vamos a tratar para iniciar es la lectura de nuestro salmo. Así quisiera que iniciáramos. Les decía que qué mejor libro dentro de las escrituras para iniciar como preludio a nuestra clase que el libro de los salmos. Vamos a leer el capítulo 15. Debo decir que el libro de los salmos es profundamente litúrgico. Es el libro de oración del pueblo. Es el libro litúrgico del pueblo por excelencia. Y todavía voy a ir más general, más arriba en la conceptualización. Voy a decir que el libro de los Salmos es el libro de culto en general, no solo de liturgia, sino el libro de culto en general. Entonces, Salmo 15. Salmo 15 sirve como preludio, como llamado a la santidad, y es un salmo escrito en plural, que precisamente los salmos litúrgicos tienen esta característica, que son escritos en plural. Y dice el Salmo 15, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas jamás resbalará. Y el día de hoy quisiera que tratáramos este tema sobre los conceptos litúrgicos, los principios teológicos que se encuentran dentro de la liturgia reformada. Pues la semana pasada ya abordamos algunos de estos conceptos de manera más general. Hoy nos vamos a detener en ellos de manera específica, ¿no? Abordando cada uno de estos conceptos de manera específica. Y quisiera comenzar con el Día del Señor, que este es uno de los temas más interesantes en, en el tema litúrgico y me gusta el desarrollo de El Pastor de Hermas. Dentro del libro del Pastor de Hermas, que es un libro de la patrística del segundo siglo, es uno de los discípulos de los apóstoles, uno de los padres apostólicos de esta generación de padres de la iglesia o padres apostólicos como se les llama, ¿no? Dicho de manera más propia, los padres apostólicos están dentro del siglo segundo hasta el siglo cuarto y se dividen en diferentes generaciones. Y este autor es un autor de primera generación, es decir, que es un alumno directo de los apóstoles. Y, y él habla acerca del Día del Señor, él expone este tema del Día del Señor. Y él dice, y me pareció muy interesante la conceptualización que hace del Día del Señor, él no habla del primer día de la semana como el Día del Señor. Él dice que el día del Día del Señor es el octavo día. Y uno podría pensar que está refiriéndose a diferentes conceptos que algún hermano me va a poder decir por ahí que se refiere a un tema del octavo día, se refiere a un simbolismo dentro de los propios números de las escrituras, pero la verdad es que él lo pone de una manera muchísimo más sencilla. Para él, el día del Señor es el octavo día, porque él, el Señor, es quien hace una nueva creación. Y entonces ya terminó el séptimo día y en el octavo día para él hay una nueva creación. Habla de la recreación. El octavo día se celebra para él el mundo eterno, el tiempo posterior, la consumación de los tiempos, un nuevo mundo, esta nueva Jerusalén, esta nueva tierra que Jesús ganó con su redención y que está recreando, ¿no? Que caminamos hacia la recreación. Entonces, para él no es que el ciclo vuelva a empezar, esto es lo importante, no es que terminó el séptimo día y vamos construyendo, Dios iba construyendo un primer día, segundo día, luego viene el séptimo día y Dios vuelve a regresar a la creación original. No, para el pastor de Hermas no regresa a la creación original, sino que da un salto y sale de esta creación para llegar a la recreación, que es como muchos autores, teólogos sistemáticos, hablan también
para referirse a la redención en Cristo Jesús. Utilizan el término de recreación. Entonces este concepto de recreación es muy interesante, hermanos. Este concepto de la patrística, como, no como el primer día, sino el día del Señor como el octavo día, como aquel día que se inaugura un nuevo calendario, el calendario del Señor. Y estuvimos hablando la semana pasada, quisiera que sí hiciéramos un pequeño recorrido de lo que vimos, de estos conceptos que estaremos abordando como marco epistémico, como antecedentes también y como conceptualización. La semana pasada hablamos de la conceptualización, pero esta frase a mí me llama mucho la atención, que también está ya en los padres de la iglesia, ya no en la patrística de los padres apostólicos, sino en los padres de la iglesia. Estamos hablando del año 300, 400, por ahí. Y el tema de la iglesia era lex orandi, lex credendi. Este adagio, este pequeño resumen en 4 palabras, esta frase, nos está diciendo que la forma en que el pueblo adora es la forma en que el pueblo cree. La forma en que el pueblo ora o la forma en que el pueblo adora es la forma en que el pueblo cree. Y vamos a ver las implicaciones también prácticas de esto. Usted puede ver a alguien orando, escuchar a alguien orando y usted analiza la postura, analiza las palabras y así como ora, es así como cree. Así como ora es como también su corazón ha creído, ¿no? Es lo que tiene como conceptos teológicos. Y en la liturgia, hermanos, esto aplica de una manera general. Así como el pueblo adora en público, esto es lo que el pueblo cree. Así que su adoración y su creencia están muy conectados. ¿Cómo adora su iglesia? Su iglesia tiene un profundo sentido de la soberanía de Dios, entonces adora así. Su iglesia tiene un profundo sentido de el amor hacia el prójimo, del evangelio. Se demuestra esto en los simbolismos alrededor de la liturgia o no. Entonces, lex orandi, lex credendi. Así como el pueblo ora, así cree. Y la semana pasada empezamos un poco acerca de la contextualización o conceptualización. Y en esa parte de la conceptualización vimos que la adoración se da a Dios en un sentido general, ¿no? Veneramos a Dios, le damos culto, cada uno se somete a la grandeza de Dios, pero también definimos que el culto es el momento en el que el hombre renueva y reafirma o confirma su comunión con Dios. Es decir, que mientras que la adoración la practicamos todo el tiempo, si queremos llamar específicamente por su nombre a las cosas, la palabra culto se refiere a los momentos en los que tenemos una comunión con Dios íntima, ¿no? Este tiempo de los medios de gracia. Entonces podemos hablar de 3 tipos de culto. Dijimos que está el culto privado o el culto secreto, el culto familiar y el culto público. Estas 3 categorías son sumamente importantes y yo establecí la semana pasada que normalmente queremos llenarnos de cultos públicos y queremos tener muchos cultos públicos en la semana, pero descuidamos el culto familiar. Y yo creo fielmente, hermanos, que si una iglesia tiene 7 cultos a la semana, pero no tiene ni un día de cultos públicos a la semana, pero no tiene ni un día de culto familiar, entonces es una iglesia pobre en la adoración cúltica. Para que una iglesia sea fuerte, y esto es algo muy personal, de una convicción muy personal, en lugar de tener 8 cultos un domingo, cultos públicos un domingo, deberían tener todos los días culto familiar. Y la iglesia y la familia crece mucho más cuando tenemos cultos familiares que cuando tenemos cultos públicos, porque es en el corazón de la familia que se reconstruye la iglesia. Y ese es un principio que vamos a ver en un momento, el principio pactual. Y finalmente, el culto público, que también lo llamamos como liturgia. Y la liturgia tiene 2 acepciones. La primera es precisamente cualquier forma de culto público, pero también la fraseología dentro del culto, ¿no? Una estructura determinada, un orden, un contenido, elementos. Entonces, cuando hablamos de liturgia, bien podemos estar hablando de de la comunión que tenemos con los hermanos en un domingo, pero también podemos estar hablando de la fraseología, cómo se organizan los elementos dentro
de un orden, ¿no? De un orden litúrgico. Y dijimos que todos los que celebran algún tipo de adoración pública tienen una liturgia, aunque la anatemicen, aunque digan, no, eso no es, aquí no creemos, aquí adoramos a Dios solamente con el corazón. Tenemos un culto público libre, somos de almas libres. Todos tienen un culto, ¿no? Aquellos que dicen eso es pasado de moda, eso es frío, nosotros no tenemos, los presbiterianos tienen su librito de culto y liturgia que los encierra. Incluso un pentecostés, un evangélico, un bautista, cualquier denominación que anatemice la liturgia, la tiene. Se celebran con ciertos moldes litúrgicos que son invariables, que usted no le puede meter un preludio a una iglesia evangélica, a un posludio, porque le van a decir, ¿eso qué es? Aquí no practicamos eso, ¿no? Aunque no lo tengan por escrito, existe una liturgia. También dijimos que el verdadero culto, aquí como algo general, no la liturgia, el verdadero culto en general, nos advierte Jesús, es el que nuestros corazones le dan en espíritu y en verdad. No adoramos a Dios por un lugar, no es el culto público, no es el momento más sublime porque sea en un lugar, sino porque están reunidas personas con corazones redimidos que adoran a Dios en espíritu y en verdad y en todo tiempo. Entonces la liturgia la definimos como una obra comunitaria que incorpora a la misma la piedad, la oración, a través de una forma estructurada que determina el orden y el contenido. Esto es lo que llamamos nosotros liturgia. Y hoy vamos a hablar de los principios teológicos que subyacen detrás de la liturgia. Y yo los voy a resumir en estos 6 que los voy a ir explicando en un momento, pero esto tómele una captura de pantalla o se los puedo mandar después también este resumen de los 6 principios litúrgicos que a mi parecer se deberían abordar en toda clase litúrgica. Pueden haber más y algunos de ellos tienen sus propias letras pequeñas o sus propias discusiones teológicas al margen. Hoy lo voy a abordar de una manera general. Voy a explicar tanto el punto más conservador como el punto más liberal. Y yo voy a pedirle que con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de su pastor y de su iglesia local, usted pueda tomar una decisión, ¿no? Pero pueda saber también que hay una discusión muy amplia en estos términos dentro de la iglesia presbiteriana. Bien, entonces el día del Señor. Empecemos con esto. Definimos ya, según el pastor de Hermas, que el día del Señor no es el primer día, sino el octavo día. Con esto queremos decir, alguien me dijo, ¿es el lunes entonces? No, es el domingo. El día del Señor es el domingo, pero no como el primer día que nos regresa a la adoración o que nos regresa a la creación original, sino como el anuncio de un octavo día, un día eterno. Además que, y esto es adicional porque obviamente el número hebreo, el octavo, no tiene esta connotación, pero me gusta el simbolismo que se puede obtener desde nuestro número, ¿no? El 8 tiene este símbolo de eternidad si lo acostamos. Y lógicamente esto es algo adicional, no lo tomen como algo simbólico del siglo II, pero se anuncia esto, un día eterno, que este día de redención va a ser un día eterno y que algún día este día no acabará, ¿no? Y desde la resurrección de Cristo, hermanos, hasta la iglesia de hoy, hasta este domingo, la iglesia se ha reunido el primer día de la semana. Y en este día se recuerda la victoria, se anticipa el descanso eterno. Este día no es una sugerencia, para los reformados nunca fue una sugerencia, hermanos, nunca fue una sugerencia porque es una cita santa en la que el Señor se encuentra con su pueblo. Y ahí, en esta fase de cita santa, es donde también quiero detenerme y quisiera explicar y hablar un poco a qué me refiero con cita santa. En ella celebramos los medios de gracia y fortalecemos el cuerpo de Cristo en comunión. Medios de gracia. Esas dos eh, frases o palabras van a ser importantes. Cita santa y medios de gracia. Cuando vamos a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, comenzamos con esto, con la definición de cita santa, que es como a mí me gusta llamarlo porque creo que encierra el concepto teológico que está detrás
o esta verdad que está detrás de este concepto teológico, ¿no? Cuando vamos al capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, vamos a encontrar que Adán y Eva tienen una comunión perfecta con Dios, ¿no? En capítulo 1 y capítulo 2, ellos, hasta de manera muy natural, hermanos, saben que pueden hablar con Dios como hablan con cualquier amigo. Entonces, todo el tiempo, incluso nos dice el capítulo número 3 que el Espíritu de Dios se paseaba dentro del huerto, ¿no? El Espíritu de Dios se paseaba así, a la vista del huerto, ¿no? Versículo 8 del capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Para ellos, hasta este momento había sido tan normal tener una conversación con Dios en cualquier momento del día. Y nos lo demuestra porque el Señor se acerca a ellos y les habla. Y para ellos es tan natural, o había sido tan natural hasta este momento. Pero establezcamos esto, hermanos. En el capítulo 1, Dios habla en el 28, se acerca a Adán y le da un mandamiento. Incluso se acerca otra vez en el capítulo número 2 y les dice, esto es lo que yo estoy plantando para ustedes, háganlo funcionar, hagan que crezca, ¿no? Y se acerca con Adán y saca de su costilla a una mujer que le presenta a él su ayuda idónea, ¿no? Esta es una historia que ya conocemos, pero quiero que recordemos esto para iniciar el punto que quiero establecer. Entonces, para ellos, la conversación con Dios era algo común, era algo natural, se daba de manera orgánica todos los días. Para ellos no era algo extraño, no era algo condicionado a un día, no era algo condicionado a algún momento. El Espíritu del Señor se movía en todo tiempo. Esta comunión con Dios que nosotros nunca tuvimos, ya hablando de la humanidad, aparte de Adán y Eva, que esta comunión que nosotros solamente recordamos por el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis se rompe muy rápido. Realmente no encontramos más que dos capítulos de este momento en que la comunión con Dios era tan perfecta, tan natural para estos hombres, para Adán y Eva, que la mayoría de los capítulos, de los 66 libros, solo dos capítulos de esos 66 libros abordan esta conversación, este diálogo natural que ellos tenían con Dios. Esta palabra va a ser importante, la palabra diálogo. Y dentro de todo esto, entonces, el capítulo 3 nos explica lo siguiente, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que él labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que sucede en el versículo 23 y 24 es que Dios empieza a hacer una distancia o tomar distancia entre él y la humanidad. Y esta distancia, hermanos, solo se va haciendo más grande y más grande y más grande a medida que vamos avanzando a los capítulos posteriores. En el capítulo 4 tenemos una riña y ahora ya no hay un sacrificio, que hay un sacrificio que ya no se acepta, es el sacrificio de Caín. Y mientras más avanzamos hacia el capítulo número 6, se nos dice que la maldad de los hombres había crecido. Lo que había sido al principio algo breve, que Adán y Eva todavía podían ver el huerto hacia atrás y ver el querubín que guardaba el huerto con una espada encendida, ahora cada vez esto se hacía más amplio y la distancia entre Dios y el hombre ya era demasiado para el capítulo 6. Hasta que Dios se arrepiente de haberlos hecho, dice el versículo número 7 del capítulo 3. Pero hay un hombre con el que Dios mantiene una conversación, es con Noé. Y este tiempo de conversación con Noé hace que el pacto o que la comunión con Dios vuelva a restablecerse. Así que hay en todo momento en que vamos a encontrar al hombre rompiendo su palabra, vamos a encontrar también a Dios buscando. Es lo que hace Dios. Fíjense que Noé no ora, sino que el versículo 8, Dios encuentra gracia o halló gracia ante los ojos de Jehová Noé, ¿no? Dice el versículo número 8. Y Dios se acerca a Noé y le dice, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Versículo 13. Dios se acerca con Noé. Siempre son actos de gracia el hecho de que Dios se acerque con un hombre.
Sucede lo mismo con Noé, porque encontramos el capítulo número 9 y apenas, hermanos, apenas vean conmigo el versículo 17, apenas Dios está estableciendo un nuevo pacto, que otra palabra importante. Pacto, diálogo, son palabras importantes. Apenas está estableciendo Dios este nuevo pacto. Versículo 17, Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido y pone su arco iris en el cielo entre él y toda carne. Aquí ya no hay un pacto solamente con Adán y Eva, sino con toda carne, dice, ¿no? Y siempre fue así, siempre fue en un contexto de la comunidad. Otra palabra importante, comunidad, diálogo y pacto. Siempre Dios habla en este sentido plural de toda carne. En Adán y Eva dice para ti y tus descendientes, en Noé ya es más específico y dice para toda carne, ¿no? Apenas acababa de pasar este establecimiento del pacto, el versículo 18 dice que Noé sale y tiene un problema de pecado, ¿no? O su hijo tiene un problema porque lo ve a él, ¿no? Vemos ya a Noé perdido por la embriaguez del vino y vemos a Cam burlándose de su padre y otra vez empieza esta distancia entre Dios y el hombre, que el hombre no puede conservar la cercanía con Dios. Es Dios el que se acerca siempre al hombre, pero el hombre siempre está como buscando sabotear esa comunión que Dios tiene con él. Y así avanzamos, hermanos, hasta el capítulo 13, en el que otra vez la distancia entre Dios y el hombre es mucha. Y ahora también hay una distancia entre el hombre y el hombre mismo, porque esta distancia con Dios solo nos distancia de nuestro prójimo. Y lo vamos a encontrar también en el capítulo 4, donde después de que Dios maldice a Adán con la salida del huerto y el rompimiento de esta relación, el capítulo 4 hay una relación rota también, prójimo con prójimo, ¿no? Hombre con hombre. Ahora en el capítulo 11 la relación que se rompe con Dios se rompe con el hombre también. Y eso es algo importante también que tenemos que notar. Toda relación, y esto no hay una palabra como diálogo, pacto, comunidad, sino que toda relación rota con Dios también trae problemas internos, ¿no? Con problemas con el prójimo. Y así llegamos al capítulo número 12, donde una vez más es Dios el que decide conversar, iniciar la conversación, romper la distancia que ya existe otra vez, elige una persona, un idioma y una familia. Fíjense que aquí ya escoge aquí Dios un idioma en el cual se va a comunicar. Elige a Abraham, todavía Abraham en este capítulo, capítulo número 12. Y es Dios en quien vuelve a iniciar el diálogo, en quien vuelve a establecer el pacto para toda la comunidad. Bendeciré, versículo 3, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así seguimos avanzando, y es en el capítulo número 13, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16, no solamente, no vamos hasta estos capítulos, aunque el 16 es una muestra ya grande de otra vez Abraham rompiendo el pacto, pero fíjense en el versículo capítulo 12. El capítulo 12, una vez que Dios les dijo, vamos otra vez, voy a cortar esta distancia entre ti y mí, y voy a hacerte mi pueblo y tu comunidad, voy a establecer un pacto, y voy a tener este diálogo contigo. En el 12, Abraham peca, tiene un error, otra vez. Y esta distancia parece otra vez que vuelve a ampliarse, pero Dios se acerca otra vez. Y al final del capítulo número 15, Él vuelve a decir, capítulo 15, versículo 18, 15-18, seguimos en Génesis, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios otra vez recordando el pacto, otra vez Dios iniciando el diálogo, otra vez Dios hablando para la comunidad, para su posteridad. Y parece que Dios no dijo todo esto, porque en el capítulo 16 hay otro problema con Abraham. Otra vez Abraham vuelve a fallarle a Dios y tiene un hijo con la sierva egipcia, dudando de la promesa de Dios y dudando del pacto con Dios. Y Dios en el capítulo 17 vuelve a tener misericordia de él y le dice, versículo 2, pondré mi pacto entre ti y mí. Pero fíjense allí, hermanos, que ya el tenor es muchísimo más teológico.
Era Abraham, voy a leer el versículo 1 del capítulo 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí aparece, ya se presenta con un atributo, él se está presentando con un atributo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que Dios está presentándose con atributos, y Adán los está reconociendo afectivamente, corporalmente también. Ahí aquí, desde el capítulo, desde el versículo 3 hay una posición también física que importa para Abraham. Entonces, él, cuando se encuentra con Dios, cuando, más bien cuando Dios le sale al encuentro, que es lo que siempre hace Dios, Dios nos sale al encuentro como el buen padre. Él nos llama desde lejos y nos dice, hijo, ven, ¿no? Y él también se acerca así con Abraham y él inicia la conversación, se presenta con él y Abraham responde hasta en forma corporal, ¿no? La posición corporal de Abraham es una posición de aquí postrado sobre su rostro. Lo mismo encontramos en otras partes de las escrituras, encontramos con Josué, encontramos con Isaías, encontramos con Juan en el Nuevo Testamento. Cuando se encuentra con Dios siempre hay esta respuesta. Entonces, eh, vamos otra vez como enmarcando la historia general del Día del Señor, poniendo por qué es importante esto de la cita santa y espero que se vayan dando cuenta. Dios se encuentra con Abraham, perdón, y ya Abraham em, tiene recibe un sello. Abraham en el capítulo 17 recibe un sello. Otra palabra que va a ser importante es la palabra sello. Voy a usarlo de diferentes maneras, pero sello lo vamos a poner como el resumen de la palabra que quiero que tengamos, ¿no? La palabra sello es una palabra que va a ser importante. Dios le pone un sello, ahí está sellada la promesa, ya está hecha la promesa. Y, y avanzamos en la lectura y vamos a encontrar que también Abraham recibe la visita de Dios y se encuentra con Dios y come con Dios, ¿no? Come con estos varones que se le acercan, que llegan a su casa, que comen con él y luego van a Sodoma y a Gomorra. Vamos al capítulo 18, versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, comida y sello. Capítulo 18, comida y sello. Esto es lo que nos interesa en el 17 y el 18. En el 17 el sello, en el 18 la comida. Estos son los dos capítulos sacramentales. Los llamaremos así, los dos capítulos sacramentales, y en un momento explico por qué cuando hablemos de esto. Pero ya tenemos estas palabras ahí. Nosotros tenemos comunidad, tenemos pacto, tenemos diálogo y ahora añadimos comida y sello. Y avanzamos, vamos a tomar aquí una distancia larga, vamos a dejar a Abraham por un tiempo y vamos a caminar hasta Éxodo capítulo 19, en donde Dios tiene un encuentro ahora ya no con un hombre, sino con los hijos del hombre con que él había tenido un pacto anteriormente. Y en el capítulo 19, Dios se vuelve a acercar, Dios llama a Moisés, Moisés sube al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí, Dios empieza a hablar con él. Y hay un diálogo entre Dios y Moisés, que después llega al pueblo. Y el pueblo, versículo 18, todo el monte, estoy en Éxodo 19 por si no dije la cita, Éxodo 19, versículo 18, voy a leer desde el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.
Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Ojo ahí otra vez. Siempre es Dios el que llama. El hombre no puede acercarse cuando quiere a Dios en estas porciones porque muere, ¿no? Nadie puede acercarse al monte, no lo pueden tocar porque vas a morir. Tú no te puedes acercar y tocar el arca de la alianza porque vas a morir. Si Dios no te lo ha dicho, si Dios no te ha nombrado, tú mejor no lo toques y déjalo caer. Pero Dios llamó a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo a ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces aquí ya tenemos una conversación más estructurada entre Dios y su pueblo, pero aquí existe todavía un mediador. Está Moisés como mediador. Moisés es aquel de quien se dijo: el Señor levantará profeta como este de entre tus hermanos, ¿no? Vamos a Deuteronomio, eso está, debe estar en el capítulo 18, esta cita, sí, 18:15. Deuteronomio, es solo como pequeño paréntesis aquí porque esto apertura a los oficios, al tema de los oficios, que es un tema también interesante. No es un tema que vamos a abordar hoy, pero tenemos que tocarlo aquí. El oficio del profeta, y como ya he estado explicando con algunos de ustedes, el oficio del profeta tiene el sentido de comunicarle la palabra de Dios al pueblo, ¿no? El profeta hace esto. El profeta recibe la palabra de Dios y lo comunica al pueblo. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo levantará el Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto en el versículo 15 del capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio 18:15. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, ¿no? El profeta tiene esta tarea de compartirle al pueblo la palabra de Dios. Por eso es que se le llama profeta a, a Moisés. Y Aarón, por ejemplo, tiene una función más sacerdotal, en la que ya no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? A que si el profeta les baja la palabra de Dios, el sacerdote sube la palabra del pueblo a Dios. Es decir, el sacerdote habla en nombre del pueblo y se dirige hacia Dios. Porque para dirigirse a Dios habían formas en el Antiguo Testamento. Estamos haciendo un recorrido del Antiguo Testamento, ¿no? Iniciamos por la época patrística con Abraham, ahora vamos a esta época mosaica, dimos un salto, ¿no? Y en esta época patrística, perdón, en esta época, perdón, mosaica, vamos a encontrar precisamente que ya existe una forma de comunicarse con Dios. Ya no es cualquiera que puede abrir ahí su altar en su casa, como lo hacía Job, como lo hacía Abraham. Cuando se encontraban con Dios, establecían ahí un altar. No decidían ellos la hora, sino que Dios se les aparecía, ¿no? En Betel, en casa de Dios, como a Jacob. Y ahí decían: esta es casa de Dios. Por el que Él se comunicó conmigo, aquí voy a hacer un altar. Pero no decidían ellos: aquí hago un altar y aquí tú me hablas. Y menos en este tiempo. Menos en este tiempo. Aquí habían canales de comunicación que estaban normativizados, ¿no? Que tenían ciertas normas que Dios había impuesto. No podías abrir una pequeña sucursal de conversación con Dios, porque eso te va a costar la vida. Tú no podías decir: yo voy a ser sacerdote, yo voy a llevarle a Dios la palabra por el pueblo. Ni podías decir: esta es la palabra de Dios, porque te apedreaban. Ya en el tiempo de los jueces esto es lo que pasa, ¿no? Entonces retomamos esto y recordamos aquí que lo que estamos viendo es que Dios es el que llama siempre al pueblo, es el que establece este primer contacto, y en medio de toda la conversación, hermanos, en medio de toda esta conversación, Dios se acerca con el pueblo. Capítulo 24 de Éxodo, regresamos a Éxodo, por favor.
Y en el capítulo número 24, Dios les dice en el versículo 9, estamos en diálogo ya. Recuerden que para este tiempo ya habían subido los ancianos, o están subiendo aquí los ancianos en este capítulo, y dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ya están en la conversación, ya están en la conversación diciéndole la ley de Dios, y ya ha habido los 10 mandamientos, ya hubieron leyes sobre las fiestas, sobre los esclavos, hubieron varias leyes, y antes de acercarse a hablar sobre los sacramentos o los sellos, como son el tabernáculo y el arca del testimonio, Dios les dice, ¿por qué no pasan? Recuerdan que había una palabra importante que dijimos que era comida, que aunque parezca que es muy sencilla, esta palabra, pero es muy importante en el Antiguo Testamento, ¿no? Las comidas que se tienen. Y estaban, la comida normalmente era algo muy íntimo, porque uno se sentaba en el suelo y comía con las manos, así que tenía que dejar todas las armas. Era el momento en que finalmente se habían hecho las paces. Por eso es que muchas personas cuando van a visitar a alguien dicen, yo no voy a comer, no voy a comer hasta que no hayamos arreglado este problema. Y después de arreglar el problema, ellos comen juntos, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en Génesis, no regresen, pero ustedes van a recordar probablemente esta historia en la que en el capítulo 21, Abraham y Abimelech tienen una conversación y finalmente cuando terminan de hacer sus pactos, se regalan, se dan obsequios como parte del pacto y ellos comen juntos, ¿no? La comida era algo importante. Bueno, ya estamos aquí en la conversación, ¿por qué no pasas? Te quitas las armas, te quitas las sandalias para entrar a la casa, te pones cómodo, te sientas en el piso. O sea, es que si te querían atacar y tú ya estabas sentado en el piso, es muy difícil defenderse contra alguien que está de pie porque tienes desventaja al estar en el piso, ¿no? No había silla, no había un comedor, no había mesas en este tiempo, o más bien en la cultura oriental no se acostumbra tanto, hoy un poco más ya con la globalización, pero aún así, si ustedes ven fotos de las personas en el Medio Oriente, todavía los que son nómadas, no van a llevar su comedor de cedro, ¿no? Con cristal encima a todos lados, van a comer ahí, en el piso y es una posición de vulnerabilidad. Entonces Dios les dice, ¿por qué no pasan y comemos juntos? Ya que estamos en la conversación. Este es el momento más íntimo. La comida es el momento más íntimo. Y Dios les dice lo que les va a dar. Dios les dice la forma en que Él va a sellar el pacto. Esto es lo que ocurre en el periodo mosaico. Pero vamos a encontrar lo mismo, hermanos, después en historias bíblicas, en crónicas, en reyes. Lo vamos a encontrar en el tiempo davídico, como estos hombres consideraban que comer con el Señor era algo importante. Y el Salmo 23 es muy conocido para todos. Aunque no alcancemos nosotros a ver la cantidad de conceptos teológicos que hay en una frase como aderezas mesas delante de mí, ¿no? Yo me puedo sentar, está diciendo el salmista. Tú me preparaste un banquete porque primero ya puedo comer contigo. Tú y yo ya entramos en pacto. Yo ya puedo comer contigo. Tenemos esta cita a la que tú me llamaste. Tú aderezaste mesas delante de mí y enfrente de mis enemigos, en presencia de mis enemigos, porque yo puedo estar sentado en el suelo y yo estoy tranquilo en que ninguno de estos enemigos me va a atacar. Esta es toda la carga que tiene el Salmo 23 en esta frase, aderezas mesas delante de mí. Y esta es la idea precisamente que conserva ya el Nuevo Testamento cuando hablamos del día del Señor. En este día en que el Señor nos invita a su mesa, en este día que se escogió por la iglesia primitiva para tener una cita con el Señor, esta cita santa, es precisamente el día del Señor. No es un día aleatorio, por eso es que no podemos decir, ah, hermanos, es que podríamos celebrar
lunes o martes, no importa el día. En un sentido sí importa, simbólicamente sí importa, ¿no? Bueno, no vamos a decir que el día nos salva, nosotros no establecemos eso, pero sí creemos, hermanos, que el Señor, cuando resucita, nos apertura a todos la mesa para comer con Él. Entonces, aunque la mesa del Señor se sirve en un día histórico, un viernes, perdón, un jueves, ¿no? Em, También debemos pues ver que parte de lo que se hizo en la iglesia primitiva es llevar todo este simbolismo para el primer día de la semana, que es el día en que resucita nuestro Señor Jesús. Entonces celebraban y comían juntos, aunque la comunión aquí también que vamos a encontrar en la iglesia primitiva va a ser una comunión que se hacía muy a menudo, muy frecuentemente y no solamente los domingos. Ahora empieza ya a finales del siglo primero, empieza a estabilizarse como el Día del Señor, el primer día de la semana, o el octavo día, como lo hemos nombrado también nosotros, según el pastor de Hermas. Y lo que está ocurriendo, hermanos, en este día, que quiero saber, que quiero decirles también que a veces idealizamos a la iglesia primitiva, pero Primera de Corintios, que es un pasaje conocido sobre esto, que leímos ya en algún momento, o leeremos en algún momento, en el capítulo número 11 nos va a decir que incluso en la iglesia primitiva habían abusos sobre la cena del Señor. Y en este capítulo 11 nosotros encontramos que ellos bebían y se embriagaban, ¿no? Llegaban hasta el punto de emborracharse en la cena del Señor y que creían que participar de la cena del Señor era como cualquier otra comida, ¿no? Probablemente lo hacían no solamente el día domingo o el primer día de la semana, sino otros días que celebraban ellos la cena del Señor. Pero justo L. González va a decir, y en la parte histórica lo vamos a ver la próxima semana, observaremos que la iglesia, los primeros 300 años, esto es la iglesia primitiva no son los primeros 100 años, históricamente, siendo más precisos históricamente, son los primeros 300 años de la iglesia, hasta el edicto de Constantino, ¿no? En el 313, en el edicto de Milán. Hasta este momento termina, o los primeros 400 años de la iglesia, ¿no? Hasta este momento termina la iglesia primitiva. La iglesia apostólica son los primeros 100 años de la iglesia. Esto como dato al margen, ¿no? Como un pequeño paréntesis. Capítulo 11 nos va a decir entonces, 1 Corintios, que si habían abusos sobre la cena del Señor. Pero el día del Señor, hermanos, y la liturgia que celebramos el día del Señor es Dios diciéndole a su pueblo, vengan. Por eso iniciamos con un llamamiento a la adoración. Vengan y vamos a tener una conversación. Ustedes y yo vamos a platicar. Y a esto lo llamamos el principio dialógico. El culto es un diálogo entre Dios y su pueblo, en el que Dios habla mediante su palabra y el pueblo responde con oración, alabanza y obediencia. El principio dialógico, hermanos, es muy importante en la iglesia reformada. Dios habla y el pueblo escucha y el pueblo responde y Dios escucha a su pueblo. Esto es la teología detrás de las oraciones comunitarias. Dios está hablando con su pueblo. Por eso, hermanos, aquí como principio dialógico es importante recordar, reconocer que es Dios quien habla con el pueblo completo, ¿no? No es una persona, no cada persona, y lo vimos esto la semana pasada, pero hoy voy a extenderlo más. No es Dios hablando con cada persona ahí en la reunión y a veces estas liturgias que cada quien ora en el momento que quiere, ¿no? Y está en voz alta y escuchamos un montón de oraciones por todos lados. Y el principio ideológico dice, no, es un diálogo, sí, sí es un diálogo, pero no solamente de cada persona, como que una antenita individual lleva una antena individual y se comunica con Dios a través de su propio canal, sino que es como pueblo, hacemos una sola antena y nos comunicamos con Dios. Estoy obviamente usando una analogía acá de nuestra forma más moderna de comunicación, pero porque obviamente la Biblia no va a hablar de antenas, pero espero que se entienda el punto, ¿no? No estamos diciendo que el diálogo es entre cada persona y Dios, sino entre
cada persona a través de la comunidad entera. Y tampoco creemos, hermanos, que haya la necesidad de una persona que nos comunique con Dios. No es una persona, no es ni el pastor y tampoco es el director el que nos comunica con Dios. Sí, el director dirige la conversación, pero no es el mediador y el pastor tampoco es el mediador. Nosotros como reformados creemos en el sacerdocio universal, por lo que nosotros establecemos como punto válido que todo cristiano a partir de Cristo es un sacerdote, ¿no? Sí, hay distintos papeles dentro de la iglesia y el pastor tiene una función específica o tiene la función profética de una manera o desarrollada de una manera distinta, ¿no? Por eso se le llama el pastor maestro, aunque todos en realidad somos profetas y todos debemos comunicar la palabra de Dios, pero en el sentido litúrgico también hay alguien que está puesto como el maestro de iglesia. Lo vamos a abordar en otro momento. Este principio ideológico entonces establece que Dios y su pueblo hablan. Y estoy aquí mostrando diferentes escuelas, ¿no? Aquella escuela que va a decir que el diálogo es solamente entre Dios y un hombre, o cada hombre de manera separada, y entre aquellos que vamos a decir que el diálogo es entre el pueblo y Dios. Por eso es que cuando tú llegas a un domingo, en este diálogo que tenemos con Dios, no tenemos un diálogo en el que tú seas solamente alguien pasivo, ¿no? Tú no estás nada más, vengo a escuchar a ver qué tal está hoy la alabanza y pues que me ministren, ¿no? Que me ministren porque yo vengo aquí con todas mis cargas y yo vengo a deshacerme de mis cargas porque esta es la función de la liturgia, deshacerme de mis cargas. El principio ideológico dice, no, 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 a ver, espérame ahí tantito, ¿no? Dice que nosotros adoramos activamente a Dios, no solamente el que dirige, el que canta enfrente, el que ora, sino que activamente es el pueblo todo, como comunidad, el que está participando en la adoración. Así que si tú un domingo no participaste directamente dirigiendo una oración, dirigiendo un canto, y luego vamos a hablar acerca de los cantos en un momento, dirigiendo la palabra o exponiendo la palabra, entonces no quiere decir que tú no hayas participado y que tú hayas sido un oyente. El cristiano, según la liturgia reformada, nunca es un oyente, nada más. Es un liturgo activo, es un adorador activo. En todo momento está orando con Dios. ¿De dónde sacamos todo esto? En nuestros libros también lo encontramos. Este es, este es un pequeño extracto del libro de culto y liturgia. Y hay una sección, ustedes lo pueden corroborar después. Estamos hablando de esta edición de de la más moderna, de la última. Y hay una sección donde precisamente se habla acerca del principio dialógico del culto, pero también en donde se presenta a través de un cuadro, ¿no? Em, lo vamos a encontrar también descrito, ustedes ya lo pueden buscar, los fundamentos teológicos del culto y lo vamos a encontrar, pero hoy quiero mostrarles este cuadro. Dios convoca a su pueblo a congregarse, el creyente reconoce a Dios, reconoce su alabanza, lo reconoce en alabanza, en adoración, en reverencia, en maravilla, en asombro. Dios le recuerda a su pueblo la condición humana, el creyente reconoce su pecado, Dios limpia, ¿no? Ahí está la conversación. Es una conversación entre Dios y el hombre. No hay espacio aquí, hermanos, para la conversación hombre con hombre. Es decir, y aquí vamos a entrar un poco en controversia probablemente. También deben saber y voy a explicarles que hay posiciones sobre, posturas sobre esto. Por eso hay ciertos órdenes en los cultos o en las liturgias, los órdenes litúrgicos, en que sí van a tener la bienvenida en medio, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe entender, hermanos, que hay diferentes también en la Iglesia Nacional Presbiteriana, hay diferentes mm, posiciones, posturas que están en todo el campo nacional y entonces los pastores reciben a sus editores de todo el campo nacional y tienen que saber
pues mediar entre todas las posturas que existen, ¿no? No hay una sola postura en el libro de culto y liturgia, por eso vamos a encontrar hasta diferentes autores, ¿no? Diferentes autores, tenemos desde Calvino hasta Barth en este libro de culto y liturgia, y esto ya nos da una idea de que, bien, algunos, por ejemplo, algunos consideran a Barth como un teólogo de la liberación, algunos no, dependiendo también de la escuela que usted defienda, pero Barth está allí. Sea que usted sea un defensor de Barth o no, Barth es un teólogo, ¿no? Vuelvo a repetir esto para aquellos que no conozcan, no han escuchado este Karl Barth. Karl Barth es un teólogo que a veces se considera muy liberal y otros dicen, no, no es tan liberal, ¿no? Es más liberal Schleiermacher u otros teólogos. Es una discusión más teológica, ¿sí se entiende? El punto es el siguiente, la bienvenida. La bienvenida no es un diálogo entre Dios y el hombre. La bienvenida es un diálogo entre el hombre y el hombre. Es dándonos la bienvenida entre nosotros. Por eso nos levantamos de nuestros lugares y nos saludamos a nosotros mismos. No, no hay espacio para la bienvenida dentro de una liturgia reformada. Porque Dios nos dio la bienvenida a todos al momento de hacer el llamamiento a la adoración. O nos llamó, no, no es una bienvenida como tal, pero es una convocación. Esa es la palabra más apropiada. Dios nos convocó a todos. Hay un espacio para la bienvenida o antes o al final, pero ya como la procesión, progresión litúrgica que vamos a encontrar aquí, o la progresión lógica del culto reformado, no vamos a encontrar un diálogo hombre con hombre. Por eso las felicitaciones de cumpleaños tampoco entran aquí, porque estamos, bien podemos decir, vamos a dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, y bien así puede pasar, pero también estamos estableciendo que, o si se canta, por ejemplo, hay iglesias en las que se les canta las mañanitas, los feliz, feliz cumpleaños, lo que sea, dentro de la liturgia, y esto no solamente rompe con el orden, porque alguno puede decir, ¿por qué no tienen esto adentro? Unos pueden decir, porque rompe con el orden, pero algo todavía más fuerte es porque no se encuadra dentro de la progresión lógica del culto reformado que está dentro de nuestro libro de culto y liturgia, ¿no? En el libro de la INPM. Entonces, como no se encuadra dentro de la progresión lógica del culto reformado, no lo podemos tampoco tener como la postura principal de la Iglesia Nacional Presbiteriana. O del culto reformado en general, ¿no? Pero estamos hablando hoy de manera específica de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces, este principio dialógico nos permite ver esto. Es la conversación que tiene, por un lado, el pueblo completo con Dios, y por otro lado, que no hay espacio entre el hombre y el hombre. ¿Por qué se meten, por ejemplo, oraciones de petición y de gratitud? Aparte que también rompe con el orden, que sería un punto válido ya para que salieran de nuestras liturgias. Otro punto importante también es que a veces estamos sustituyendo o intentando meter todo dentro de la liturgia. Queremos el momento de fraternidad dentro de la liturgia y queremos el momento de oración unos por otros dentro de la liturgia. Para eso hay otros momentos que se pueden abrir. La fraternidad, la coinonía. Mi pastor tiene esto en su iglesia, tratando de hacer este cambio. Él tiene un domingo de coinonía, debería hacerse todos los domingos, pero entendemos que es una transición muy inteligente que yo también les voy a recomendar en todo momento del curso. Si en algún momento usted es líder, no haga los cambios forzados, hágalo inteligentemente, ¿no? Haga cambios paulatinos o solamente vaya exponiendo el tema, ¿no? Enseñándolo, no criticándolo, enseñándolo, enseñándolo por ahí, enseñándolo sin afán de meter cizaña. Usted tiene que tener un corazón muy maduro para esto. Si no, solamente quédese los comentarios en su corazón, porque no queremos divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Y esto es algo que la iglesia se ha aferrado por muchísimo y que desconoce y que la iglesia debería conocer, pero no podemos venir a cambiar lo que se ha hecho por años, de la noche a la mañana, y tampoco podemos pedirle a un hermano que lo entienda solamente porque lo escuchamos en un curso, ¿no? Uno tiene que enseñarlo. Entonces, aprovecho este momento para invitarlos también a compartir este diplomado con otros hermanos que se acerquen conmigo, que me pregunten cómo pueden inscribirse al diplomado. Bien, continuamos y este principio dialógico, esta progresión lógica del culto reformado va a ser sumamente importante en la liturgia reformada. El culto es un diálogo entre Dios
y su pueblo. Es el Dios que habla mediante su palabra, es el pueblo que responde con oración. Y por eso vamos a sumar a esto, hermanos, que cuando Dios ya está en la conversación, nos dice la comida, ¿no? ¿Por qué no platicamos en el comedor? ¿Por qué no pasas a la cocina y comemos? Te tengo un banquete. Esta es la cena del Señor, este momento más íntimo. Te tengo un banquete. Como punto clímax, como el epítome de nuestro diálogo, está la comida con Dios. Y en esta comida entonces nosotros celebramos con Dios, comemos con Dios. ¿Y qué banquete? Jesús dice, aquí tengo mi carne y mi sangre. Coman. Este es el banquete. Mi carne y mi sangre. Este es el manjar que yo les he preparado. Y en ese momento en el que ya tenemos una comunión con Dios a través del diálogo, em, todavía recibimos muchísima más bendición cuando participamos de la mesa, literalmente del Señor. Estamos comiendo con el Señor y del Señor, ¿no? Aquí ocupé la palabra literalmente. Espero que no se pueda llegar a interpretaciones erróneas. Estoy tratando de enfatizar mucho mi punto, pero entendemos también que dentro de la liturgia reformada no se convierte literalmente en carne y en sangre, ¿no? Son símbolos que nos representan la carne y la sangre de Cristo. Y avanzamos en este que va a ser uno de los temas controversiales hoy en día en la iglesia presbiteriana, incluso en algunas iglesias reformadas. El principio regulador. El principio regulador y el principio normativo, ¿no? Son dos principios que yo les voy a pedir que hagan algunas lecturas sobre esto. Los vamos a tocar de todos modos. El principio regulador y el principio normativo, algunos van a ser, yo creo, yo sí soy de la posición que el principio regulador tiene diferentes grados en que los puedes aplicar. Y hay algunos hermanos que son muy conservadores en el principio regulador. Y hay algunos que todavía podemos decir que aplican el principio regulador no tan ah, drásticamente como les gustaría a los más conservadores, pero tampoco alcanza a ser algo tan como un principio normativo. Bueno, ¿qué dice el principio regulador? El principio regulador dice, solo se debe incluir en el culto aquello que Dios ha ordenado en su palabra. Nada debe añadirse por costumbre, cultura o creatividad humana. Lo que nos dicta el principio regulador aplica tanto para los elementos del culto como para todas aquellas prácticas o costumbres, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el principio regulador en su formato más conservador, ¿no? Y que algunos van a decir, es que es el único formato en que se puede interpretar. Bueno, vamos a tener esta discusión más teológica en otro momento. Hoy se los voy a presentar por si también alguien lo ve posteriormente. Hoy lo voy a presentar de manera muy general. El principio regulador nos va a decir, si no están en las escrituras establecido, entonces tú no lo puedes añadir. Queremos tener una obra de teatro. Están las escrituras como elemento dentro de la liturgia. No, y algunos también lo aplican para todo. Algunos también exageran lo que los conservadores dicen, ¿no? Y lo que el conservador va a decir, por ejemplo, porque las obras de teatro van a decir no, no a las obras de teatro, pero todavía algo más fuerte. Que las obras de teatro puede ser que rompe el orden y todo, pero con los cantos. El principio regulador va a decir solo se deben cantar salmos, los más conservadores, y solamente se debe hacer a capela, sin instrumentos, porque en la Biblia no hay ningún versículo en que nos diga explícitamente que se nos dé una indicación de que Dios haya ordenado su palabra adorarlo con salmos, perdón, con instrumentos. Y algunos le van a decir a los más conservadores, ¿y qué hay de los salmos? ¿Por qué nos dicen alábenle con címbalos y con batir las manos? Y bueno, los del principio regulador también van a recordarnos que son pasajes que no son litúrgicos. Bueno, no todos los salmos son litúrgicos, eso es una verdad. Ahora, el principio normativo dice, todo lo que no está prohibido en la escritura se permite en el culto. Ven cómo no todos los que no se adhieren al principio regulador más conservador no tienen que estar en el en principio normativo. El principio normativo es, bueno, si la liturgia, perdón, si las escrituras no me prohíben meter en la liturgia, no sé,
Hay iglesias que hacen cosas muy escandalosas también, pero basado en esto, ¿no? Pues la Biblia, ¿dónde hay un versículo en la Biblia que me prohíba que mi pastor pueda entrar volando con colgado y con luces y con alas? ¿Dónde está en la Biblia que se me prohíbe, ¿no? Y ese es el principio normativo. Hay una libertad que solamente se regula siempre que los elementos del culto no contradigan la palabra de Dios. Pero si no lo contradicen, todo está abierto, ¿no? La iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia metodista, que son iglesias históricas, sostienen este principio normativo. Y esto contrasta con el principio regulador, que solo permite lo que Dios ha ordenado explícitamente. Bueno, y otra vez, el principio regulador tiene estos matices, tiene esta intensidad en que se puede aplicar o no. Permítame tantito. Bien, entonces el principio regulador em, estaba en esto, recupero un poco de lo que estaba mencionando, tiene estos matices, tiene esta intensidad de aplicación, y se diferencia del principio normativo que mientras uno permite todo aquello que no se contradiga, el principio regulador dice solamente debemos aplicar lo que se ha ordenado, ¿no? Ni siquiera no es como lo que no se prohíba, sino solamente lo que esté explícitamente ordenado en la palabra. Y aquí es donde se distinguen entre los más conservadores y entre los menos conservadores. En que algunos van a interpretar el principio regulador de la siguiente manera. Solo debe incluirse o solo se debe incluir en el culto aquellos que Dios ha ordenado explícitamente en su palabra, van a decir algunos, y otros solamente se debe incluir en el culto aquello que Dios ha ordenado en su palabra de manera directa o por, o por deducción, deducción directa, ¿no? También por deducción o que esté allí de manera implícita. Y ahí donde algunos van a tener un poquito más de apertura en lo que todavía va a ser un principio regulador, pero ya un poco más light, ¿no? Ya un poco más diluido. Esto quita algunos elementos. Entonces, si tu elemento no está dentro de las escrituras y tú te adhieres al principio regulador, que es el principio de la Iglesia reformada de los cánones de Westminster, y los cánones de Westminster están en en su forma más conservadora, ¿no? O una de las formas más conservadoras. El principio regulador, sobre todo en en la iglesia eh, presbiteriana, en los documentos históricos de la iglesia presbiteriana, sí se encuentra en su forma más explícita. Perdón, en su forma más conservadora. Sí, prohibiendo, como lo hizo en algún momento Juan Calvino también, el uso de los instrumentos dentro de la iglesia y solo el canto de los salmos. Em, Nosotros también cometemos abusos del principio regulador y, y se aplica un principio normativo que no es lo que la iglesia reformada de la línea presbiteriana debería practicar, debemos decirlo así. El hecho de que se metan obras de teatro a una como elemento dentro de la liturgia y otra vez, en esto también se malentiende muchísimo a los conservadores. No debemos entender, hermanos, que nunca se puede hacer un evento social, que nunca se puede hacer una obra de teatro, que nunca se pueda cantar, que nunca se pueda entonar algo que no sea de los salmos, por ejemplo, que no se puedan escuchar otra cosa. No, el principio regulador está ah, normando, está sirviendo como una regla para la liturgia y no para todo, solamente para la liturgia. Usted puede hacer una obra de teatro, aún alguien que tiene el principio regulador va a decir, haz una obra de teatro, haz un concierto musical, pero no dentro de la liturgia. Es lo que se pelea, ¿no? Esta es la discusión. ¿Se puede o no se puede hacer dentro de la liturgia? No fuera, porque entendemos que afuera de la liturgia, y no porque la liturgia sea más importante que todo el resto de la vida, no es eso tampoco lo que se está diciendo, porque lo que estamos declarando, lo que se declara con este principio regulador, es que como
La escuela tiene sus propias reglas, las leyes tienen sus propias reglas, la biología y la ciencia tienen sus propias reglas, la liturgia tiene sus propias reglas. Y entonces el principio regulador serviría como una de las normas en las que nosotros pondríamos la adoración a Dios. Entonces vamos a dejar preguntas para al final, si las vamos a tener, por favor váyanlas apuntando, pero quiero llegar a- al fondo de esto, ¿no? Principio confesional. El culto, también hermanos, expresa la fe confesada por la Iglesia. La liturgia debe reflejar nuestra teología y estar en armonía con nuestras confesiones reformadas. Varias de las liturgias de antaño, sobre todo en la postreforma, nosotros vamos a encontrar que se leían las confesiones, ¿no? Se leían algunos credos. Vamos a encontrar en la fórmula que establece el libro de culto y liturgia, vamos a encontrar que en los sacramentos se lee el credo de los apóstoles y que la iglesia misma expresaba su fe unánimemente, ¿no? La fe confesada por la iglesia. Y esto no solamente, nos referimos no solamente con esto a lo que cada domingo se puede o no se puede hacer, como leer las confesiones, que yo creo que es algo importante, sino también lo que sucede confesionalmente e históricamente cuando nosotros celebramos una liturgia. Cuando nosotros celebramos esta liturgia, lo que nosotros estamos haciendo es, decimos, históricamente el pueblo de Dios ha celebrado la adoración y ha confesado a Dios por 2000 años por lo menos, si no queremos remontarnos al Antiguo Testamento, aunque deberíamos hacerlo, ¿no? Por 6000 años que viene adorando a Dios, pero principalmente en el día del Señor, ya como el domingo, por tanto tiempo la iglesia ha confesado a Cristo. Entonces, si usted se pone a pensar en el principio confesional, vamos a, vamos a recordar que un día como hoy, si estuviéramos en domingo, ¿no? Pensaríamos un día como hoy, estaban reunidos los apóstoles para recibir al Espíritu Santo. Un día como hoy, estaba reunida la iglesia en Corinto, celebrando la cena del Señor, recogiendo las ofrendas. Un día como hoy, el apóstol Juan recibió la visión de Apocalipsis, estando en el Espíritu, en el día del Señor. Un día como hoy, los cristianos se escondían en las casas para celebrar las liturgias, ¿no? Y para adorar juntos a Dios. Un día como hoy, alguien entraría a una iglesia, irrumpiría en una iglesia y mataría a los cristianos que estaban allí, ¿no? Dentro de los pueblos paganos. Más adelante, un día como hoy domingo, personas se reunirían alrededor de una iglesia para celebrar juntos de la cena del Señor. Pero también un día como hoy hubo una pérdida de la calidad teológica en la que solamente el sacerdote celebraba la cena y no toda la iglesia, y lo hacían en latín. Este momento oscuro y toda la época de la iglesia y todos los mártires en la iglesia y todos los buenos y piadosos creyentes a lo largo de la iglesia confesaron al Señor un día domingo. Y cuando usted se para en un domingo a cantar, a leer, a escuchar la palabra, lo está haciendo como si una multitud lo hiciera con usted, ¿no? Parado sobre los hombros de tantos cristianos que entregaron su vida por el Señor. Y por eso nuestra liturgia debe reflejar nuestra teología y debe confesarla explícitamente y expresamente, ¿no? Yo sí soy de la idea de que debemos confesar. Y bueno, no queremos usar alguna liturgia, ¿no? Perdón, algún símbolo. Usamos las escrituras en aquellas partes que son confesionales y en las que podemos decir Jesús nuestro Señor, aquí el misterio de la piedad, como dice primera Timoteo. Entonces las confesiones van a ser parte importante, las confesiones reformadas, y fueron parte importante también en la reforma de la liturgia, ¿no? Entonces se levantaban y confesaban los credos juntos, como una forma
hablar de su catolicidad, ¿no? No católico romano, sino católico reformado. Recuerden que la pugna, la lucha por quién debería realmente llamarse católico, surge en la época de la Reforma. ¿Quiénes son los verdaderos católicos? ¿Son los católicos romanos o son los católicos reformados? ¿Por qué? ¿Por qué los verdaderos católicos? Porque el que fuera católico es el católico, ustedes saben que significa universal, es el que confesaba lo mismo que confesaron todos los cristianos de antaño. ¿Quién era? Quien tenía este a quien se le había declarado la verdad y quien había mantenido el depósito un fide. ¿Era el católico papista, romanista o era el católico reformado? ¿Quién debería llamarse así realmente? ¿Quién se adjudicaba para sí mismo? ¿Quién se quedaba con el término de católico? Y esta era la lucha. Era el católico romano con sus doctrinas quien había guardado el depósito en fidei a lo largo de 1500 años y ahora pasando por la patrística apostólica, por la patrística de la iglesia, por los maestros de la iglesia, ahora llegábamos a 1500 y era el católico papista el que debía llamarse así, o pasando por la iglesia apostólica, la iglesia reformada, era el católico reformado quien debería tomar el término. Y por eso, ¿quién debía usar los credos? ¿Era el llamado católico romano o era el católico reformado el que debía usar los credos? ¿Quién confesaba realmente la doctrina de los padres, de los apóstoles? Principio pactual. Y este es muy interesante y es muy bonito. El culto es una renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Es el encuentro en el que Dios se da a sí mismo y su pueblo le responde con fidelidad. Muy bien. El punto en este principio, aunque ya lo abordamos, que Dios se encuentra con su pueblo, establece una conversación con su pueblo, pero es también el pueblo entero el que adora a Dios y renueva su pacto. Todos vamos a Nehemías capítulo 8, por favor. Y en Nehemías 8 vamos a encontrar este principio. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Bien, aquí tenemos este, estos principios de la adoración y Nehemías, o aquí el sacerdote Esdras, reúne a la congregación, así de hombres como de mujeres, dice el versículo 12. Y en Deuteronomio, capítulo 31 versículo 12, este me gusta más, ambos son muy importantes, pero 31 12 porque a veces nosotros no alcanzamos a captar el, el contenido de estos pasajes porque estamos a 3000 4000 años de distancia entre estos pasajes bíblicos, ¿no? Y cuando la Biblia se refiere a mujeres y hombres, está refiriéndose a todo el pueblo, porque normalmente eran los hombres los que lo hacían. Y capítulo 31 versículo 12 me gusta porque ahí están incluidos los niños, pero no se ven tanto porque no se les menciona directamente. Pero en 31:12 sí. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que tuvieren en sus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. El culto es una renovación del pacto de Dios en la comunidad pactual. Y nosotros que somos de la teología del pacto, y creo que en esta clase hay hermanos que son presbiterianos, y sobre todo el presbiteriano, aunque esto debe aplicar para todas las iglesias, pero aún más el presbiteriano, debe entender debe entender esta doctrina. Nosotros creemos en la teología del pacto y creemos que los niños están incluidos en los beneficios del pacto, ¿no? Y no vamos a desarrollar esta doctrina, solamente me voy a quedar con
con esta conceptualización muy, muy general. Y lo que debe pasar en una liturgia, hermanos, es que nosotros debemos reunirnos, mujeres, hombres y niños. No hay que viene la hora de la predicación y que los niños se salgan. Debemos estar juntos para adorar al Señor. En la teología pactual, gracias, en la teología pactual, la teología del pacto, esto es sumamente importante, que la comunidad entera esté. ¿Cuándo sí podríamos llamarlo liturgia? Y aquí probablemente tenga algunos detalles por la conceptualización, pero lo quiero explicar. Liturgia en el sentido más amplio, ¿no? Liturgia no en el sentido de la fraseología. Recuerden que hay dos acepciones de la palabra liturgia. Una que es de la fraseología, los elementos y cómo se organizan, y otra más etimológica. Y la más etimológica se puede traducir directamente como la obra del pueblo, ¿no? La adoración del pueblo, la obra del pueblo. Lo tradujimos como el culto público, ¿no? Entonces, en este culto público incluimos, hermanos, por ejemplo, si un sábado se reúne toda la congregación y toda la congregación está invitada, pero tenemos algún tipo de actividad, aunque no es ah, litúrgicamente, o no es una liturgia en el sentido más estricto, porque no vamos a tener una fraseología, pero sí en el sentido de que juntos estamos reunidos, porque vamos a hacer alguna obra eh, pública, ¿no? Y vamos a ir a levantar basura, ¿no? Pero se invitó a todos y el pueblo entero se une para esto. En el sentido etimológico sería una obra del pueblo, se entiende, ¿no? Que estaríamos adorando a Dios en un sentido público y comunitario. No estamos diciendo que es una liturgia en un sentido de la fraseología, pero esto debo decirlo como para diferenciar también entre estas dos formas en que se puede usar la palabra. Aunque nadie usa levantar la basura como liturgia y no lo vamos a empezar a usar, pero deben entender que la liturgia en un sentido más general podría llevarse hasta este punto. Ahora, la liturgia tiene cierta fraseología. ¿Por qué lo llevo a esto también? Porque con nosotros, cuando aplicamos la fraseología, ahora vamos al otro extremo. Ahorita dije, hacemos una obra y lo llamamos liturgia, pero ¿qué hay del otro extremo? Tenemos una fraseología, es decir, hicimos un orden, pusimos los elementos, pero no invitamos a toda la congregación. Solo está la femenil. Es un culto de femenil, pero no es un culto público, donde toda la comunidad está invitada. No hay hombres y no hay niños. Cuando los jóvenes hacen su propia liturgia, porque tiene una fraseología y tiene un orden, ¿no? Y se ve llamamiento a la adoración y tiene todo el orden, no por eso es una liturgia en el otro sentido de que sea una obra pública, porque no se invitó a la comunidad completa. Y bueno, alguien va a decir, bueno, pero se está representando a toda la comunidad por medio de una parte del pueblo, ¿no? Que es también una figura que se usa en las escrituras, una parte por el todo, ¿no? Y creo que es la sinécdoque. Si alguien quiere corroborar ahí, ¿no? Lo vamos a checar de una vez. La sinécdoque. Designación de una cosa con el nombre de otra. No. Aplicando de manera similar. Metonimia, ¿no? De manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes o viceversa, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, esa es la sinécdoque. Am, alguien puede decir, bueno, pero están representando los jóvenes y las hermanas a todo el pueblo. Sí se pueden reunir para adorar, pero en el sentido más estricto, tampoco es una liturgia porque falta la invitación a todo el pueblo, ¿no? Bueno, puede ser, pero esto ya es demasiado estricto en las definiciones. Puede ser, pero también nos puede ayudar a como a distinguir un poco hacia a dónde podemos orientar nuestra conversación y también hacer, una vez que se entiende, hermanos, porque también esto es lo que se usa en los términos, una vez que ya se entiende bien el término, ya lo podemos usar de de una manera más amplia, más abierta. Pero si no se entiende el término, es más difícil también que se entiendan todos los conceptos que están dentro del término.
Entonces, en el principio pactual, hermanos, niños, hombres y mujeres están involucrados. No debemos excluir a los niños de esto. ¿Qué es que nos lloran los niños? Da gracias a Dios. Si escuchas un llanto dentro de la liturgia, da gracias a Dios por eso. Hay una diferencia en la práctica ya entre que un bebé de 1 año te llore porque tiene hambre, porque le duele algo, y entre que un niño de 3 años, 4 años haga un berrinche dentro de la iglesia y entonces no es el mismo tipo de llantos, ¿verdad? Pero eso ya no depende de la iglesia, ¿no? No es la iglesia la que dice, llévenselos a la guardería para que allá los vean las hermanitas o los hermanitos, ¿no? El papá es el que está, o de quien está hablando mal, ese llanto público es del papá, ¿no? Si es un llanto por algún berrinche o porque no sabe estar dentro del orden litúrgico, ¿no? Del culto público, es culpa del padre que jamás se ha sentado a dar un culto familiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Otra vez vuelvo a lo mismo. El culto público siempre se va a reforzar con el culto familiar. Vamos a Oseas. Y allí en el pacto voy a ejemplificar esto con este pasaje. A los que estuvieron estudiando ya teología del pacto conmigo y entre otros, esta es la manera más práctica en que podemos llevarlo, ¿no? Eh, porque yo di conceptos, pero ahora vamos a estar viendo cómo se aplican estos conceptos, por ejemplo, a una liturgia. Y si se vuelve ahorita me di cuenta que se volvió a salir, pero si se vuelve a ir, por favor avísenme y yo lo voy a estar acercando. En Oseas, que probablemente no nos dé tiempo de leer todos los pasajes, pero vamos a encontrar lo siguiente. Capítulo 1, Dios le dice a Oseas, ve, versículos 2 y 3, búscate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este pasaje? Él va a decir, tu familia, tu familia, Oseas, va a servir como un termómetro de las demás familias en la comunidad. Y como la familia en la comunidad está mal, yo quiero también que les mostremos que como la familia en comunidad está mal, tu familia o las familias de ellos van a ser muestra de esto. Por eso es que Malaquías también más adelante va a decir, ¿cuál es la prueba fehaciente de que Dios está pronto para venir? Porque se van a restaurar las familias. He aquí, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. ¿Y cómo sabemos que está mal la tierra? Porque, como dice otra parte de las escrituras también, se pelea la nuera con la suegra, ¿no? Y el hijo con la madre, y hermanos contra hermanos. Yo voy hasta el cansancio voy a decir este principio de, usted se va a dar cuenta de cómo es una iglesia si examina una de las familias en privado, en su hogar. Vaya a una comunidad cristiana y va a poder parecerle lo más hermoso, ¿no? Porque todos se saludan, todos se abrazan, jiji, jaja, por acá, muchas risas, porque solo se ven una vez a la semana. ¿Quieres saber cómo está realmente esa iglesia? ¿Cuáles son los problemas internos? Vaya un día a una casa. Si en esa casa hay muchos problemas, si nunca celebran un culto familiar, eso va a salir todo en algún momento para la iglesia pública. ¿Por qué? Si hermanos y hermanas no se llevan bien, si madres e hijas e hijos se hacen caras feas dentro del hogar, eso se va a llevar también afuera, porque lo que hacemos dentro de la familia lo practicamos afuera. Y esto es regla de vida. Lo que tú ves en el hogar, a menos que lo hayas trabajado internamente, de manera individual, es lo que crees que es normal y lo vas a practicar en todos los lugares. Si un niño no sabe escuchar la palabra de Dios en la casa, un capítulo todos los días, no esperemos que lo pueda hacer en la iglesia. Tu hogar y los hogares de las familias son termómetros de cómo está la iglesia en general. Y son semáforos también que nos van alertándonos, nos van alertando. Si ahorita está tranquilo, pero las familias están mal,
pon manos a la obra, ¿no? Y yo digo siempre esto, que, que cuando hay el Ministerio de Relaciones tiene que corregir problemas dentro de la iglesia de comunión, no hagan actividades, no metan 5 o 10 actividades de relación y que nos vamos a llevar bien, porque se van a llevar bien en esa actividad, probablemente no, si ya está muy, los problemas están muy marcados, pero refuercen las familias, hagan cultos familiares, no pierdan el sentido del culto familiar, del principio del pacto, que toda la comunidad está ahí y se va a reforzar también la comunidad completa, porque el principio reformado es que cada familia como núcleo forma la comunidad entera, no es el individuo, es la familia, ¿no? Si lo dividimos así, está el grupo más amplio, la iglesia, luego la familia y finalmente el individuo. El individuo es que también hay, vamos a decir, la salvación es personal, sí, pero la salvación nunca se vive de manera individual. Puede ser personal, pero nunca es individualista, siempre es comunitaria. La comunidad es parte muy importante de la teología pactual. El principio pactual establece que la comunidad, que el cristiano no vive su vida en lo solitario, que lo vive siempre en la comunidad de fe, en la comunidad de fe la que le da sentido a la vida del cristiano. Nadie puede decir, yo vivo en una isla. Todos tenemos que vivir nuestra comunidad y crecemos y maduramos y adoramos a Dios de una manera más plena en la comunidad. Por eso, aunque usted pueda alabar a Dios de manera privada y lo puede hacer en familiar, cuando se hace en público, y lo voy a volver a regresar a mi analogía más moderna, ¿qué es mejor? ¿Una antena buscando señal o 100 antenas juntas que se unen a través de softwares o lo que ustedes quieran pensar y captan más señal, ¿no? Es mejor varias antenas. Y en ese sentido es como funciona más o menos, ¿no? Analógicamente la comunión comunitaria. Es muy importante la comunidad adorando juntos a Dios, ¿no? Principio pactual. Luego vamos con el principio escritural. La escritura siempre es el centro del culto. Por eso se lee, se predica, se ora, se canta y se vive. Se lee la palabra, se predica la palabra, se ora con la palabra y se canta con la palabra. Am, sí, hermanos, yo creo que deberíamos recuperar los salmos dentro de la iglesia. Y yo creo que hay cantos también y esto ya es personal otra vez porque retomo lo del principio regulador y dije que hay diferentes modelos o líneas acerca de cómo se puede aplicar o no. Y algunos van a decir, bueno, es que quien no lo aplique tan conservadoramente no es verdaderamente principio del principio regulador. Pero yo creo, hermanos, que no puede faltar un salmo cantado dentro de nuestros himnos, ¿no? Sí debería haber esto. Porque es cierto también que hay muchos cantos que fácilmente podríamos cambiar 150 salmos por 150 himnos que estén con problemas teológicos. En nuestro himnario, solo de la gloria, sin problemas. Podemos decir que hay más de 150 que tienen problemas teológicos y ningún salmo va a tener problemas teológicos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, no todos los salmos pueden cantarse también públicamente, no todos los salmos están diseñados para cantarse públicamente porque algunas son oraciones personales, pero sí las escrituras nos dan estas pautas para cantar las escrituras, ¿no? El principio escritural. La escritura debe estar saturada por la palabra de Dios. La liturgia debe estar saturada por la palabra de Dios. Y finalmente el principio afectivo. La adoración involucra todo el ser del creyente, incluyendo su afecto. La liturgia debe cultivar una respuesta reverente, gozosa y profunda hacia Dios. Hermanos, nuestro afecto, nuestras emociones y nuestro cuerpo también deben responder a Dios. La iglesia con la que estoy finalizando un curso de liturgia, es una iglesia en Mérida, am, y es un elogio para los hermanos porque ellos tienen estas liturgias en las que incluyen am, conversaciones más explícitas entre Dios y el hombre. Es decir, le dicen a los hermanos qué es lo que van a decir con versículos bíblicos y se usan, es más fácil ahí que se usen, por ejemplo, los amenes, el así sea, el alabado sea Dios o aleluya,
incluso el Cristo viene, ¿no? Los maranatas, el Señor viene, que son frases que se usaban en la iglesia para responder a la adoración de manera comunitaria. Pero también se usaba, hermanos, por eso en las grandes iglesias vamos a encontrar reformadas que, o las liturgias históricas más bien, vamos a encontrar que se dan momentos en los que hay que ponerse de rodillas, en que hay que levantarse, en que se puede sentar para escuchar la palabra de Dios, porque también el cuerpo es una forma de expresarse para Dios. Y todo se debe regular, porque todo es con orden, ¿no? En todo debe haber orden. Pero también debemos entender que el levantar las manos ha sido bíblico, ¿no? Y que no es antibíblico y que no demuestra como poco ser poco reformado, ¿no? Que decir amén, no en cualquier momento, tampoco se abusa del amén, porque había momentos en los que se decía amén, en los que se respondía. No se abusa del amén en cualquier momento y no se levanta las manos en cualquier momento. Hay momentos en los que también se debe hacer y se debe enseñar a la iglesia a hacerlos para que tampoco se caiga en una especie de, otra vez, de individualismo. Entonces yo digo amén cuando quiero, a mí cuando me nace levanto la mano, cuando me nace me arrodillo. No, hay momentos en los que somos dirigidos por los que están dirigiendo al pueblo, porque la dirección es para que el pueblo no pueda hacer como un solo pueblo y elevarse a Dios. Los que nos están dirigiendo deben ser los que nos guíen en esta relación con Dios, ¿no? En estas respuestas que vamos a tener con Dios. Y entonces, incluirlos en las liturgias de maneras explícitas en los órdenes, ahora que tenemos ya las diapositivas y que podemos decir que sigue, ¿no? Pues podría ser una buena dinámica de trabajar con esto. Y no vamos a llegar a los medios de gracia de manera explícita, no voy a leerlo ya. Em, Estos son extractos nada más del catecismo, de, de los catecismos, de los símbolos doctrinales, en los que hablamos de la palabra y los sacramentos, ¿no? Los medios de gracia son la palabra y los sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Bien, hasta aquí llegamos con esta clase de liturgia en la que hablamos de los principios teológicos y nos llevó bastante tiempo hablar de estos, pero espero que haya sido también de bendición y si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quisiera también hacer algún comentario ahora que estamos en la clase en vivo o también si quisiera hacerlo posteriormente, si usted ve la clase grabada o en alguna de las plataformas y quisiera hacer un comentario, quiero invitarle a poder hacerlo de manera personal antes de poder hacerlo extenso, que podamos compartir su duda y responderla o resolverla y posteriormente podemos también platicarlo en algún otro momento si ustedes gustan, ¿no? ¿Existe alguna pregunta? Si no, les doy las gracias por conectarse hoy. Les quiero invitar también, hermanos, a que puedan hacer la invitación. Todavía la próxima semana tenemos una clase más que es abierta. El grupo todavía no se cierra oficialmente porque estamos trabajando en llenar los 3 espacios que quedan. Y pues si ustedes quieren invitar a hermanos, yo les voy a mandar esta grabación para que ustedes también, si lo quieren compartir de manera específica, hermanos que crean que les puede interesar dentro de sus iglesias, lo puedan hacer y puedan tomar así también este curso con la academia. Que el Señor les bendiga, hermanos.